Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. Como ustedes saben, en esta temporada tenemos invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Jaime, ¿cómo te encuentras? Muy contento, Irma, de estar compartiendo en un capítulo más aquí en Memo TV, por supuesto, en Brújula del Líder. Excelente. Tenemos también a nuestro amigo que ya lo conocieron en uno de nuestros capítulos anteriores, Manuel Molina. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto saludarlos nuevamente. Saludos a todos que nos ven y nos sintonizan desde Memo TV. Gracias por la invitación. Muchos colegas que trabajan como directores de proyectos tienen el reto de cómo hacer para ejercer ese liderazgo sin necesariamente tener personal a cargo. Y nos gustaría conversar un poco desde tu experiencia, porque vos has tenido, Manuel, bastante experiencia dirigiendo proyectos de diferentes temáticas, de diferente índole, con respecto a esta situación, con respecto a si es tan frecuente ese reto de tener que alcanzar objetivos, obtener resultados sin tener un equipo de trabajo que nos reporte a nosotros como tal. Claro, yo creo que ese tema es lindísimo porque va a un principio básico que tiene que ver con la comunicación. Conmigo como líder, con entender una necesidad. Porque esos dos principios básicos son los que crean la credibilidad de mí para el equipo, de mí para los compañeros con los que yo tengo que interactuar. Entonces, no puede ser uno el líder que simplemente tira una idea o una necesidad, o como le decimos nosotros coloquialmente, el que traspasa problemas, ¿verdad? Sino que hay que ser el comunicador asertivo que lo que trata de buscar es una solución, el intermediario que encuentra cuál es la diferencia para que el proyecto no sufra. De hecho, con los cambios actuales en metodologías que han habido, a mí me ha encantado mucho ver cómo los grupos de proyectos se han transformado de proyectos tradicionales a metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque el secreto de las metodologías ágiles permiten una comunicación más fluida. No pasa... Más constante también, ¿no? Por todas las También. interacciones que tienen que hacer a la hora de revisar los proyectos. Correcto, antes a mí me decían, este es el proyecto, yo lo convertí en un problema porque no era crearlo en una Sí, necesidad, sí, ¿verdad? sí. Lo convertí en un proyecto, decíamos, este es el grupo de trabajo que va a estar trabajando, nos limpiábamos las manos y veníamos 6 meses después a ver cómo estaba el proyecto terminado. Cuando llegábamos era completamente una cosa diferente a lo que se había Previsto, ¿no? previsto o en Ujú. su concepción, o inclusive ya la necesidad no existía en el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vos... Sí, que te tardas tanto en implementar que ya, pues ya, ¿qué, no? Sí, exacto. Y Sí, entonces sí. es un montón de recursos votados, porque esa es la realidad. Es un montón de presupuesto votado, porque también esa es la realidad. Y es un montón de enemistades ganadas, ¿verdad? Porque dejaste que todo el mundo en el campo del proyecto fuera como una batalla. Entonces la parte de metodologías ágiles, a mí me ha gustado mucho ese proceso de transformación. Lo aprendí recientemente, y a pesar de que ya había trabajado con proyectos anteriormente. Y una de las cuestiones que me gusta es que incita a la comunicación constante, a entender el problema, a seamos empáticos con el problema, a entender si tu prioridad uno y mi prioridad uno tienen exactamente el mismo nivel de criticidad, inclusive hasta el mismo grado de visibilidad. Entonces, a la hora de trabajar con eso, si yo llego y me siento con Jaime, le digo, Jaime, mira, vos tenés que sacar esta aplicación para mañana, pero estamos listos con problema A, B y C. Sin embargo, tenemos una situación en la que el manejo del licenciamiento se ha hecho mal y tenemos que parar absolutamente todo. Si yo voy con ese approach, yo básicamente lo que estoy diciéndole a Jaime es tu problema, no es mi problema. ¿Verdad? En cambio, si yo me siento con Jaime y yo ya entiendo la necesidad de negocio, yo entiendo qué es lo que tiene que estar listo en mi siguiente sprint, a pesar de que Jaime no me reporta a mí, yo puedo llegar y decirle, Jaime, mira, tenemos un problema de licenciamiento. Yo ya estoy hablando con la gente de licenciamiento para que eso esté listo. ¿Te gustaría que me siente con vos y el líder del proyecto de esta unidad de negocio X para que entendamos lo que nos puede retrasar esto? Sin embargo, lleguémosle con una solución alternativa, porque en este tiempo de 2, 3, 4, 6 semanas, este grupo de trabajo puede adelantar en X o Y tareas. Entonces, cuando el problema de licenciamiento esté listo, yo creo que ya podemos unir las sinergias y el problema que tenemos hoy por hoy ya no se va a ver al final del sprint. Oh, wow, resulta que el proyecto de Jaime es el mío. La necesidad de Jaime es el mío, pero lo que el negocio ocupa es de los tres. Entonces, cuando nosotros llegamos con esa comunicación asertiva y empatía, yo creo que Jaime va a ser el primero que va a decir es, puchis, me trajiste un problema, pero me trajiste la solución. Ujú. Sí, muy interesante. Y aparte de eso, bueno, tú lideras Project Manager, ¿cierto? ¿Qué son los mayores retos que ellos vienen y te dicen?
vea jefe, no estoy pudiendo, las personas no me están entregando, asumiendo que ya hubo esta comunicación y todo fluye, pero sabemos que hay muchas otras cosas que no salen bien, del todo bien en los proyectos, ¿no? ¿Qué han sido esos retos que tus colaboradores te han traído? Yo creo que dos de los principales retos que veo, he visto y creo que seguiremos viendo es el cambio de prioridades. Definitivamente, si no entendemos los negocios a los que les estamos dando servicios, ¿verdad? Es imposible no sufrir cambios de prioridades. Entonces, creo que eso lo que nos necesita es devolvernos un par de pasos a la parte de planeamiento y asegurarnos de que esas prioridades están de la mano con la necesidad del negocio que hizo que se surgiera ese proyecto. Entonces, es algo muy difícil porque si tomamos a la ligera la parte de planeación, lo demás va a ser que se nos venga encima como un efecto dominó, un cambio de prioridades en donde todo el mundo tiene que volver a verse para entender cómo llegamos al punto inicial de nuevo. Ahí es donde yo he visto que normalmente fallamos como líderes de organizaciones y demás, porque también delegamos totalmente en un project manager esa necesidad. Y la otra realidad es que si yo lidero un grupo, yo también puedo sentarme con la otra unidad de negocio y decir, mira, desde el punto de vista del project manager, esto es lo que se va a hacer. ¿Estamos de acuerdo que este es el proyecto? ¿Vos crees que pueda salir algo en medio que no esté planificado aquí? Y es hablarlo. Porque vos puedes hacer en un proyecto todo tu planeamiento, tener los riesgos, tener las dependencias, codependencias, tirar el Gantt más bello del mundo con las fechas de inicio y principio a fin, que la realidad es, como hablamos, nos entendemos. Pero si yo también como líder nunca estuve del lado apoyando al project manager, ¿verdad? Entonces simplemente es un problema del project manager. Seguro no captó bien la idea del líder de la otra unidad de negocio con la que tuvo que trabajar esta idealización del proyecto. ¿Y eso te ha pasado, Manuel? Mucho, y la aprendes a la brava, porque lastimosamente creo que todos como profesionales vamos creciendo, ¿verdad? Me devuelvo hace 10 años. Hace 10 años yo tenía la concepción de que el tener un project manager que había invertido en su carrera profesional para su maestría o para su certificación de PMP era la tapa del perol, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo decía, me desentiendo de lo que son la parte de la administración de proyectos porque este tipo o esta fulana son espectaculares como project managers. Y entonces yo me dedico al manejo del negocio, a ver que los números estén bien y a la parte de unos a unos y si la organización global y asegurarnos de que todos estemos en sintonía y todo es bellísimo hasta el día de la entrega del proyecto, ¿verdad? Entonces, después de que fracasas o fallas una vez u otra vez, hay cosas que son muy puntuales. En la parte de proyectos se puede poner la gente cansada, extenuada, empiezas a ver rotaciones de personal y pues vos tenés dos cosas: o te rascas la cabeza y decís, puchis, yo no hago nada malo, ¿qué estará pasando con esa gente? O haces una introspección y decís, voy a ir a conversar a ver qué es lo que está pasando. Y entonces te das cuenta de que para las otras personas es muy frustrante ir a donde una persona que no trabaja para ellos o no les reporta y tener que pedir algo o que te cambien la prioridad o ir a aquel negocio a solicitar algo que no estaba planeado inicialmente. Entonces también aprendes a que el acompañamiento es necesario en cualquiera de las líneas del proyecto para que podamos ser un transmisor, un interlocutor y sobre todo un traductor de esa necesidad de proyecto o de esa necesidad de negocio al proyecto más bien. Y ahí es donde a veces nosotros como líderes fallamos, de que porque creemos que tenemos muy bien delegado cada una de las funciones de nuestras unidades de negocio, de nuestros personales y demás, tenemos que dejar de hacer cosas que son básicas. Aquí empieza el principio de si yo soy de los que entro a una oficina y saludo al que está en recepción, a las que están con limpieza, hablo de abajo para arriba con absolutamente todo, siempre voy a tener una visión global de cada una de estas necesidades. Pero comunicación, clave. Eso que dices es muy cierto, porque muchas veces nosotros como líderes podemos tratar de que nuestro project manager tenga a todas las personas que consideramos tiene que tener para que sea exitoso, pero tal vez esas personas no tienen el conocimiento que puedo tener yo como líder de para dónde vamos, esta imagen general que no solo va enfocada al proyecto, sino cómo ese proyecto va a impactar otras cosas que tal vez ellos no tienen esa visibilidad y nosotros se las podemos dar, ¿no? Sí, aquí
A mí siempre me gusta ir a la raíz de cosas tan básicas y yo creo que tiene que ver con el conocernos, porque definitivamente lo que te molesta a vos o a vos es diferente a lo que me molesta a mí, ¿verdad? Yo soy, como a título personal, soy una persona muy tranquila. A mí que realmente me saques de mis casillas, o sea, realmente tenés que trabajarlo y muy fuerte, pero tal vez vos sos una persona con más ímpetu, que querés las cosas terminadas ya y que no estás dispuesta al cambio si no es muy bien enterado de la situación. Entonces, si yo no puedo describir a cada uno de los colaboradores que están conmigo en uno de estos proyectos, se me hace imposible poder irme a sentar y trabajar en las frustraciones de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez para el que desarrolla, su problema número uno es que hoy su computadora de desarrollo estuvo muy lenta. Entonces, el problema de esta persona no tiene que ver con el proyecto en sí, pero yo tengo que tener como líder la capacidad de poder ir a hablar con mi grupo de tecnología local y decirle, mira, ¿tenés una computadora con mejores especificaciones? Es que este proyecto en particular estamos trabajando Data y Analytics y el procesamiento es hiper necesario para que este muchacho pueda hacer su trabajo al día. Pucha, qué vacilón. Y resulta que cuando te vas al sprint, este era dueño de 6 tareas dentro del sprint, que una era súper prioritaria. Entonces, la necesidad de este desarrollador estaba muy, muy, muy diferente a la del negocio, pero esto era lo que lo frustraba. Y cuando iba solo al project manager, pues esta persona no está entregando los entregables, ¿verdad? Entonces, es simpático porque problemas muy complejos los resolves con cosas muy sencillas, ¿verdad? Que es la empatía y la buena comunicación, el entender cada una de las diferencias de esas personas y entonces ya entendés por qué el PM está a punto de dejarle hablar al desarrollador, ¿verdad? Yo nunca lo había visto como lo dice Manuel, Irma, de ser un traductor de la necesidad del proyecto. No sé si vos coincidís en eso conmigo. Sí, sí, es una perspectiva interesante. Tal vez uno lo sabe, pero no lo visualiza de esa manera. Manuel, desde tu experiencia, pensando justamente pues en todos esos gerentes de proyecto que a lo mejor están empezando su carrera o que a lo mejor, como vos decías, se rascan la cabeza más duro y se están dejando los pelos en los dedos, ¿verdad? En las uñas, ¿verdad? De la frustración. ¿Qué podrías recomendar? Has abordado temas muy propios de liderazgo, de esa empatía, de esa comunicación. ¿En qué quizá no hemos pensado aún, justamente pensando en eso, ¿verdad? Pensando en generar ese rol de traductor de la necesidad del proyecto? Hay una palabra que a mí me encanta utilizar con mis grupos de trabajo, con compañeros, cuando he tenido la oportunidad de estar en este tipo de situaciones y es tropicalizar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tuve la primera oportunidad de moverme del lado técnico hacia el manejo de personal, tuve siempre a un líder atrás que me apoyó muchísimo para ese momento de carrera en mi vida. Y lo primero que siempre me decía es, deja de pensar de que vos como ingeniero podés pedirle lo mismo en resultados como líder a todos los demás colaboradores. Entonces entendí que aunque el papel, la certificación, la maestría, la experiencia diga que uno debe seguir un protocolo, hay que entender que cada unidad de negocio, cada compañía, cada compañero con el que trabajo, hay que tropicalizar el tema en acción. ¿Qué significa esto? Que si estoy utilizando una metodología de PM tradicional, puchis, voy a meter un poquito de waterfall, voy a meter un poquito de alguna metodología ágil para poder llevar esto más eficiente, porque veo que este grupo es más dinámico. Me encontré un grupo de gente un poquito más senior y íbamos a trabajar todo esto en metodología ágil. Bueno, me voy a volver 2 rayitas para atrás como PM para trabajar esto de una manera un poquito más estructurada. Y a veces la estructura no es tener una herramienta más llena, si no es tener una reunión más, es tener un poquito de cariño en esa conversación a la hora de entender cuáles son esas necesidades de planning, de ejecución, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que tropicalicemos todo lo que tenemos como acervo de conocimiento técnico, en este caso administración de proyectos, para que entendamos cómo podemos aplicar y ajustar cada una de esas necesidades según nos vamos moviendo en el proyecto. Y ese es un tema que trabajo mucho con los muchachos para que entendamos de que no podemos tomar una idea y llevarla fija, porque si no vamos a tener más bien más momentos de frustración. Creo que ahí aplico otro concepto dentro de todos estos términos o metodologías que tenemos con respecto a manejo de proyectos y es lo que tú decías ahora es en el tema de tropicalizarlo, yo lo veo como
el tema del voice of the customer, ¿verdad? La voz del cliente. Cómo nosotros deberíamos siempre, y no estamos hablando de necesariamente proyectos, sino incluso en un tema de un proceso que estamos implementando, ir y ver qué es lo que ese cliente está esperando, porque a veces nosotros decimos, esto es perfecto y esto es lo que le va a servir, pero cuando nosotros le consultamos si era eso exactamente lo que él quería, ¿verdad? Suponemos que así es, pero no estamos seguros. En las líneas de liderazgo yo he visto, y aquí me refiero a supervisores, gerentes y demás, he visto que cuando somos muy nuevos en los negocios, a veces nos dejamos deslumbrar por cosas como los viajes, por ejemplo. Entonces, hace 15, 20 años era muy bonito cuando decían, uy, hay un cliente nuevo y hay que ir a donde el cliente. Entonces, vos siempre estabas así, ¿verdad? Como el súper animado, porque si a vos te tocaba la varita mágica y te tocaba el viaje, era lindísimo ir. 15 años después te puedo decir de que qué dicha que tuvimos esas experiencias, pero realmente lo que hay que identificar uno como gerente es quién es la persona correcta para que tenga esa visita, para que tenga esa exposición, para que vaya a ese viaje a conocer el end-to-end de lo que ese cliente necesita. Y lo más divertido es, normalmente no es uno, porque uno como comunicador entiende, puede ser más fácil comunicarse con el cliente de manera offline y un montón de situaciones se te hacen más sencillas para poder tener esa empatía con el cliente. Pero la gente que va a estar con el proyecto de principio a fin, que ocupa tener ese touch and feel, el ir y oler la planta, el ir y ver la fábrica, el ir cómo funciona el proceso, el ir y ver y conocer todo eso, le abre completamente la mente. Versus que, ¿qué le voy a decir yo como gerente a esta persona? Uy, sí, fui a la planta y está chivísima. Eso, o sea, y eso no resuelve la necesidad. Crea empatía también con el trabajo que está haciendo. Y empoderas a que la otra persona sienta de, puches, estoy en un lugar donde se me respeta y se me da la oportunidad de ir a conocer. Mi responsabilidad es ir a entender ese proceso de principio a fin para que yo también pueda anticipar ese tipo de cuestiones. No significa que yo como gerente no voy a estar ahí y colaborar. Lo único que significa es vos puedes ir y conocer esto porque sos la persona responsable de que esto salga bien, ¿verdad? Ahí es donde te estoy empoderando. No dejo de monitorear, ¿verdad? Porque sin control no hay administración, pero, pero sí es una cuestión que hay que cambiar de mentalidad porque creo que al menos yo cometí eso como un error. Ex jefes míos cometimos eso como error también, en donde uno se deja abrumar por un posible viaje, una situación de nada de conocer al cliente, y la realidad es que para proyectos hay gente necesaria que conozca al cliente de principio a fin, y normalmente no somos nosotros. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Manuel. Jaime, dame 3 puntos que tú creas que con toda esta experiencia que pues tienes con Idea Leader y lo que nos ha contado Manuel, ¿crees que deberíamos de poner en práctica nosotros? Manuel comentaba que uno de los puntos más importantes en este liderazgo en proyectos tiene que ver con el interés genuino por la necesidad. Para mí ese es un punto importante. Nosotros en Idea Leader hemos expuesto muchas veces en nuestro programa de liderazgo avanzado que el interés genuino es la clave para ganarnos la confianza de los demás. Y eso es lo que nos permite ejercer influencia. Ese sería un primer punto, Irma. Un segundo punto tiene que ver con algo que mencionaba Manuel, que es justamente esos proyectos ágiles que pueden ser más fluidos. Y esto me hace pensar en la importancia de estar abiertos al aprendizaje a partir del error. Que muchas veces a lo mejor al estar liderando, como diríamos popularmente, sin autoridad, ¿verdad? Porque no tengo gente a cargo, a lo mejor es el miedo el que me está gobernando. Y si yo me doy más permiso de aprender de los errores y de manera rápida poder generar algún cambio, eso podría generar una diferencia. Y un tercer punto con el que yo me quedo de esta conversación con Manuel es, y me pasó por muchas veces, es el me desentiendo. Me lo llevo como un hashtag me desentiendo, Manuel. Irma, no sé si estarás de acuerdo, pero para mí este es un tercer punto importante, que el hashtag me desentiendo no puede ser una opción. Sí, toda la razón. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor nuestra conversación. Así es que les agradezco mucho que estuvieran con nosotros. Gracias, Manuel. Gracias, Jaime. Gracias, Irma. Gracias, Jaime. Un placer.